Una jaula oxidada descansaba olvidada sobre la acera nevada de la ciudad. Un cartel escrito a mano colgaba encima de ella con las palabras «Se vende». Dentro, una madre pastor alemán estaba enroscada alrededor de sus dos cachorros temblorosos, con el pelaje cristalizado por la escarcha y los ojos demasiado cansados para llorar. La gente pasaba sin mirar dos veces. Pero un hombre se detuvo. Un Navy SEAL con un uniforme desgastado. Un soldado que había visto demasiadas pérdidas como para ignorar una más. Se arrodilló en la nieve, frente a frente con la madre temblorosa, y algo dentro de ambos se quebró y comenzó a sanar. Pero lo que está a punto de descubrir no es solo la historia de tres perros abandonados en el frío. Es la historia de un secreto enterrado bajo capas de nieve, de una verdad que llevaría a este hombre al borde de algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Y todo comenzó con esa jaula. Lo que sucedió a continuación derretirá tu corazón y te recordará que la bondad nunca está a la venta. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios ahora mismo. Y si llevas tiempo siguiéndonos, sabes que estas historias siempre guardan algo que no esperas. Esta no es la excepción. Quédate hasta el final, porque lo que viene después de los primeros 10 minutos cambiará completamente la manera en que ves esta historia. Las mañanas de invierno en Nueva York tenían una belleza extraña, áspera, quebradiza y frágil al mismo tiempo. La nieve que había caído durante la noche todavía se aferraba a los tejados y toldos, suavizando los bordes duros de la ciudad. El vapor ascendía desde las rejillas de las calles, enroscándose en el aire gris, y el sonido del tráfico lejano resonaba como un latido bajo el frío. La Quinta Avenida ya estaba viva con movimiento. El clic de los tacones, el ritmo de las botas apresuradas, el arrastrar de una ciudad que no tenía tiempo para mirar hacia abajo. Ethan Walker caminaba sin un destino en particular. Se movía como un hombre acostumbrado a los caminos largos y al silencio. Alto, de hombros anchos, construido por años de resistencia más que de facilidad. Su cabello castaño oscuro era corto, con toques apenas visibles de gris, y una barba recortada enmarcaba una mandíbula que parecía cincelada por el hábito más que por la vanidad. A los 38 años, todavía llevaba la postura de un Navy SEAL. Aunque el uniforme que vestía, un gastado uniforme de trabajo naval tipo 3 en suave camuflaje verde grisáceo y marrón, ya no representaba mando ni misión, solo memoria. Sus ojos, de un gris tormenta que captaba la luz de la ciudad sin reflejar nada de ella, observaban el mundo con una distancia silenciosa. Ethan había llegado a casa 3 meses atrás, pero la palabra hogar había perdido su significado. Cada noche soñaba con tormentas de arena, radios rotas y el sonido de ladridos que nunca se desvanecían. Cada mañana despertaba con el zumbido del refrigerador y el tráfico en lugar de hélices y olas. Debería haber sido paz, pero la paz podía sentirse como otro tipo de exilio. Así que caminaba a través de la escarcha, el ruido y el movimiento, solo para recordar que todavía podía hacerlo. Cargaba algo invisible sobre los hombros, ese peso específico que solo conocen quienes han visto morir a sus hermanos, quienes han tenido que seguir viviendo cuando todo les decía que no había razón para hacerlo. Nueva York era ruidosa y fría, y eso era exactamente lo que necesitaba. Un ruido tan grande que ahogara el silencio que cargaba dentro. Fue cerca de la calle 72 Este donde lo vio. Una jaula de metal que descansaba crookedly junto a un farol medio enterrado en la nieve. Al principio, pensó que era basura, algo dejado por un vendedor ambulante o un mudancero descuidado. Pero al acercarse, vio el cartel pegado en la parte superior, escrito con marcador negro grueso: «Se vende». Se detuvo. La jaula era pequeña, oxidada en las esquinas, los barrotes blancos de hielo. Adentro había una madre pastor alemán enroscada alrededor de dos pequeños cachorros. Su pelaje, que alguna vez había sido grueso y brillante, estaba opacado por la suciedad y el clima. Temblaba, aunque su cuerpo permanecía envuelto protectoramente alrededor de sus crías. Los cachorros se apretaban contra su pecho, sus pequeños cuerpos apenas moviéndose excepto por el suave subir y bajar de la respiración. Por un largo momento, Ethan simplemente los miró. La gente pasaba detrás de él, botas crujiendo, teléfonos sonando, voces cortadas por el frío.
Nadie frenó. Nadie miró. La ciudad fluía alrededor de la pequeña jaula como si fuera invisible. Una mujer con un largo abrigo rojo murmuró pobrecitos, pero no se detuvo. Ethan sintió un hueco en su pecho. No era enojo, todavía no. Solo reconocimiento. Había visto esa mirada antes. La de una criatura viva esperando una ayuda que nunca llegaba. Era la misma expresión que había visto en los rostros de perros callejeros durante los despliegues. La misma que había visto en el espejo después de los funerales de sus amigos. Se agachó junto a la jaula, el movimiento natural y preciso. El perro se puso rígido, las orejas vibrando, el cuerpo enrollado para proteger. Ethan mantuvo sus manos visibles y su tono calmado. «Oye», murmuró, su voz baja y firme. «Tranquila. Todo está bien». Los ojos de la madre se levantaron para encontrarse con los suyos. Eran de un marrón profundo y vítreo, bordeados de rojo por el frío y el agotamiento. Su respiración era superficial, formando neblina en el aire entre ellos. No gruñó. Solo miró, midiéndolo con la misma paciencia cautelosa que él una vez usó para limpiar habitaciones en silencio. Estudió el collar alrededor de su cuello. Nilón fino, desgarrado en los bordes, demasiado apretado. Quien la había dejado allí lo había hecho con intención. Se imaginó el momento, la puerta del carro cerrándose, las luces traseras desapareciendo, el sonido del viento llenando el espacio donde la lealtad alguna vez había vivido. Y entonces lo vio. Algo que la mayoría de la gente habría pasado por alto completamente. Algo que en ese momento no parecía más que un detalle sin importancia, pero que en cuestión de días lo pondría en el camino más peligroso que había recorrido desde que dejó el servicio activo. Debajo del pelaje opaco de la hembra, justo detrás de la oreja izquierda, había una pequeña cicatriz. No la cicatriz de un accidente. Era quirúrgica. Perfectamente recta. Y Ethan Walker, con ojos entrenados durante 12 años para notar lo que otros ignoraban, lo notó de inmediato. Alguien había implantado algo en ese perro. Y ese alguien quería que no fuera encontrado. Por ahora, guardó el pensamiento. Había cosas más urgentes que resolver. A 6 pisos arriba, por encima de la calle, Eleanor Pierce estaba sentada junto a su ventana cubierta de escarcha. 70 años, cabello plateado y suave como polvo. Tenía un apartamento pequeño y ordenado lleno de libros y fotografías que olía levemente a hojas de té. En otro tiempo había sido maestra de inglés en una escuela secundaria del vecindario. Ahora pasaba sus días observando la calle de abajo. Su mundo reducido al ritmo de los pasos de extraños. Desde que su esposo Richard, un veterano de Vietnam con manos gentiles y ojos atormentados, había muerto 10 años atrás, el invierno siempre se había sentido más largo. Desde su ventana, Eleanor vio al hombre detenerse junto a la jaula. Lo observó arrodillarse, el movimiento lento y deliberado, como alguien que se baja hacia un recuerdo. Algo en su postura la golpeó. La rectitud de su espalda, la quietud cuidadosa de sus manos. Conocía esa quietud. La había visto en Richard cuando regresó de la guerra. Cuando las palabras se habían vuelto algo frágil, algo fácilmente roto. Ella apoyó la taza de té en la mesita y se inclinó más hacia el vidrio. «No dejes que se congele», susurró para sí misma sin saber por qué. En la calle, Ethan exhaló suavemente. «¿Quién te dejó aquí?», susurró. Las palabras salieron como aliento, no como sonido. El perro inclinó la cabeza levemente. Él se quitó un guante y extendió la mano hacia la jaula, no para tocar, sino para dejarla oler su mano. Su piel ardió en el frío. «Está bien», dijo de nuevo. «No te voy a lastimar». La nariz de la pastor alemán se movió. Por un momento, nada sucedió. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante y olfateó sus dedos a través de los barrotes. El gesto era pequeño, pero rompió algo dentro de él. Un muro que no había dado cuenta de que todavía estaba en pie. Su confianza era tentativa, frágil, inmerecida, y sin embargo ella la dio de todas formas. Un autobús pasó rugiendo, sacudiendo el pavimento. La nieve cayó de un toldo cercano y aterrizó sobre los hombros de Ethan, fundiéndose en la tela de su chaqueta. No se movió.
El mundo continuó, pero para él, el ruido se desvaneció a nada. Miró a los cachorros. Dos diminutas formas presionadas bajo el pecho de su madre. Uno gimió suavemente, el sonido apenas audible sobre el zumbido de la ciudad. La madre lo empujó con su hocico, un movimiento quieto e instintivo. La garganta de Ethan se apretó. Si alguien le hubiera dicho esa mañana, cuando salió a caminar sin rumbo por las calles de invierno de Nueva York, que este momento, esta jaula, esta perra temblorosa, cambiaría completamente el curso de su vida, y de la vida de otras personas que aún no conocía, habría seguido caminando sin volver la cabeza. Pero así es como funciona la gracia. Llega sin aviso. Se instala en los lugares donde menos la esperas. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Se enderezó y giró, escaneando la acera. Justo al otro lado de la calle, un hombre con un grueso anorak marrón atendía un pequeño carrito medio enterrado bajo una capa de nieve. El débil olor a castañas asadas se deslizó por el aire. Ethan caminó hacia él, sus botas crujiendo suavemente. El vendedor, un hombre de quizás 50 y tantos años, bajo, robusto, con una cara ancha enrojecida por el frío, levantó la vista cuando Ethan se acercó. «Oye», dijo Ethan, asintiendo hacia la jaula. «Esa jaula junto al árbol. ¿Sabe quién la dejó ahí?» El vendedor frunció el ceño, su aliento nublando el aire. «¿Qué jaula?», preguntó, limpiando sus manos enguantadas en una toalla. Luego siguió la mirada de Ethan y la vio. «Ah, ese cachivache lleva ahí desde la mañana. Quizás antes. Pensé que alguien volvería por él, pero nadie vino». Su voz cargaba la indiferencia de un hombre que había visto demasiado de la ciudad como para sorprenderse de su crueldad. «No vio a nadie con los perros». El hombre negó con la cabeza. «No. Solo gente pasando. La mayoría ni los mira». Se encogió de hombros y volvió a su carrito. «Pasa todo el tiempo. No puede salvar a cada callejero en Nueva York». La mandíbula de Ethan se tensó, pero no dijo nada. Sus dedos enguantados barrieron la nieve del borde de su chaqueta mientras se volvía de nuevo hacia la jaula. Cuando llegó de nuevo a ella, la nieve casi había cubierto el cartel de Se vende. Los bordes del cartón se habían curvado por la humedad, la tinta escurriéndose por los lados. Se agachó de nuevo, barriendo la nieve para que la perra madre pudiera ver su cara. Su cuerpo temblaba con más fuerza ahora, su respiración rápida y superficial. El cachorro más pequeño emitió un sonido débil, apenas un quejido, su pequeña pata moviéndose espasmódicamente. «Tranquila», murmuró Ethan. «Aguanta. Ya los tengo». Dudó, luego metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera. Era vieja, cuero rayado, suave en los bordes. Dentro había algunos billetes doblados y una identificación militar. Miró el dinero por un largo momento. Era su último efectivo hasta su próximo cheque de discapacidad. Una risa amarga le atrapó en la garganta. «¿Qué se le va a hacer?», murmuró en voz baja. Se volvió hacia el vendedor de nuevo. «Oiga», llamó por encima del viento. «Le doy 2 billetes de 20 por esa jaula». El hombre parpadeó. «¿Para qué?». «Para la jaula», dijo Ethan simplemente. «Y para todo lo que hay adentro». El vendedor lo miró por un segundo, luego se encogió de hombros. «Amigo, no es mía». «Lo sé», dijo Ethan. «Pero tómelo de todos modos. Solo no quiero que nadie más los toque». El vendedor lo estudió por un momento, su expresión ablandándose. Había algo en el tono del hombre, firme, cansado y absoluto, que no invitaba a discusión. Asintió. «Está bien, amigo. Si con eso se siente mejor». Ethan le entregó el dinero sin esperar las gracias. Se volvió a la jaula y se agachó de nuevo. «Vendrás conmigo», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Arriba, Eleanor Pierce observaba a través de su ventana borrosa de escarcha. Había dejado su té hace mucho, las manos ahora presionadas contra el vidrio, como si al inclinarse más pudiera de alguna manera entrar en esa escena. La postura del hombre, la determinación silenciosa en sus hombros. Era demasiado familiar.
Su difunto esposo Richard solía ponerse de la misma manera cuando decidía algo que su corazón no podía soltar. Había sido un hombre amable, callado pero fuerte, que una vez llevó a casa un perro cojo del Bronx y pasó una semana durmiendo junto a él en el suelo de la cocina hasta que confió en él. Viendo al extraño abajo, Eleanor sintió ese mismo dolor en el pecho, el que siempre venía cuando la memoria y el presente comenzaban a confundirse. En la calle, Ethan agarró el asa de la jaula. Era más pesada de lo que parecía, el metal rígido de hielo. La madre perro levantó la cabeza cuando la jaula se movió, su cuerpo enroscándose más alrededor de sus cachorros en alarma. «Está bien», dijo Ethan, su voz firme pero suave. «Estás a salvo». Cargó la jaula cuidadosamente hacia la acera, las botas hundiéndose en la nieve. Su camioneta estaba estacionada a media cuadra de allí. Una vieja pick-up azul con puertas rayadas por la sal y un parabrisas agrietado. Cada paso dejaba huellas profundas en la nieve, llenadas instantáneamente por los copos que caían. Mientras caminaba, una mujer salió de un café cercano sosteniendo una taza humeante de café. Era de sus 30, alta y bien vestida, con cabello oscuro metido bajo una gorra de punto. Su nombre, aunque Ethan no lo aprendería hasta más tarde, era Sarah Ling, la dueña del café. Tenía ojos amables, pero una expresión guardada, la de alguien que había construido su vida alrededor del control después de años de caos. Su padre había sido médico que voluntariaba en zonas de huracanes, y ella había heredado tanto su compasión como su terquedad. Se congeló por un momento al ver al hombre cargando la jaula. «Dios mío», dijo, acercándose. «¿Son cachorros? ¿Con este clima?» Ethan asintió. «Sí». «¿De dónde los?» Se detuvo cuando vio su cara. Tranquila, distante, el tipo de expresión que no invitaba a conversación. «¿Necesita ayuda?» Dudó. «No, señorita. Los tengo». Sarah lo estudió por un segundo. Algo como reconocimiento parpadeó en sus ojos. La forma en que los extraños a veces ven una historia que no saben cómo preguntar. Asintió. «Voy por unas mantas», dijo rápidamente y desapareció adentro. Cuando regresó, cargaba 2 gruesas mantas de lana y un vaso de papel. «Tome», dijo, entregándoselos. «Para ellos y quizás para usted también». Ethan aceptó ambas cosas con un pequeño asentimiento. «Gracias». Ella sonrió levemente. «Cuídelos». «Lo haré», dijo. Su voz era callada pero cierta, como un juramento. Lo que Ethan no supo en ese momento, lo que Sarah tampoco pudo decirle porque ella misma apenas lo recordaba, era que su padre, el Dr. James Ling, había tratado a docenas de animales rescatados de operaciones ilegales de cría hace 15 años. Había documentado sus casos meticulosamente. Y en esos archivos, si alguien se hubiera tomado el tiempo de buscar, había un hilo que conectaba directamente con lo que Ethan estaba a punto de descubrir. Pero eso vendría después. Primero tenía que sobrevivir la noche. Eleanor observó cómo el hombre desaparecía en la nieve que caía, la jaula en sus brazos, la manta drapeada sobre ella como una bandera. Algo dentro de ella se suavizó. Una calidez extraña y gentil extendiéndose por su pecho. Susurró: «Eso es exactamente lo que Richard habría hecho». Ethan llegó a su camioneta, dejó la jaula junto a la puerta y barrió la nieve de su cabello. La madre perro lo miró desde adentro, sus ojos brillantes, una pata descansando protectoramente sobre su cachorro más pequeño. «Ya casi llegamos», dijo suavemente y levantó la jaula hasta la parte trasera de la camioneta. El metal raspó contra la puerta trasera antes de asentarse con un golpe sordo. Se quedó parado por un momento, recuperando el aliento, observando cómo la nieve se espesaba a su alrededor. Las luces del café proyectaban un tenue resplandor ámbar a través de la calle, iluminando el rastro de sus huellas que iban directo desde la jaula hasta la camioneta. Cada una profunda y deliberada, un mapa de resolución silenciosa. Ethan jaló la manta más fuerte sobre la jaula, luego cerró la puerta trasera con un clic suave. Por un momento, solo se quedó de pie, escuchando el viento, el zumbido amortiguado del tráfico, el frágil ritmo de 3 pequeñas vidas detrás de él. Se subió al asiento del conductor,
Miró una vez más en el espejo retrovisor y vio el débil contorno de la madre perro mirándolo. Luego exhaló lentamente, metió la marcha, y condujo hacia la cortina de nieve que caía, dejando solo una línea de huellas hundiéndose cada vez más profundo en el blanco detrás de él. Pero antes de que el apartamento se convirtiera en su siguiente parada, algo le detuvo. Una señal roja en la esquina de la calle 68. Y cuando la camioneta se detuvo, en ese segundo de quietud entre el movimiento y la espera, la perra hizo algo que Ethan jamás esperaba. Se puso de pie dentro de la jaula, algo que no había hecho desde que la encontró, y comenzó a rascar con las patas traseras, sistemáticamente, el suelo de la jaula. No era pánico. Era demasiado metódico para eso. Era como si estuviera buscando algo. O intentando mostrarle algo. Ethan observó por el espejo. Los ojos de la perra encontraron los suyos en el reflejo, y en ese intercambio hubo algo que él no podía nombrar todavía pero que se instalaría en él como una astilla. No podía sacudírselo durante todo el camino a Brooklyn. La nieve todavía se aferraba a los puños del pantalón de Ethan cuando llegó a su pequeño apartamento en Brooklyn. El vecindario estaba tranquilo, un mosaico de viejos edificios de ladrillo y calles estrechas medio enterradas bajo el aguanieve. Las luces de las ventanas eran tenues y amarillas, parpadeando detrás de cortinas que no habían sido cambiadas en años. Su aliento se elevaba en nubes mientras empujaba la puerta del piso de 3 habitaciones, las bisagras gimiendo en protesta. El aire de adentro era lo suficientemente frío como para hacer que sus dedos dolieran. Colocó la jaula sobre una vieja alfombra de lana cerca del calentador. Una reliquia de los años 80 que traqueteaba y zumbaba, pero nunca calentaba realmente la habitación. La madre pastor alemán se presionó en una esquina de la jaula, temblando pero alerta. Sus ojos siguiendo cada movimiento que él hacía. Los 2 cachorros yacían en un pequeño montón contra su pecho, respirando rápido y superficial. Ethan se arrodilló junto a ellos, los dedos rígidos mientras destrababa la jaula. «Tranquila», susurró. «Ya están a salvo». Las palabras salieron en voz baja, casi como si fueran para él mismo. Levantó a la madre perro primero. Era más liviana de lo que parecía, las costillas afiladas bajo su pelaje. Una pequeña herida visible sobre su pata izquierda. Cuando la tocó, no peleó. Solo exhaló, su cabeza bajando en agotamiento. La envolvió en una manta, luego uno por uno levantó los cachorros. Sus cuerpos estaban calientes al tacto, pero demasiado quietos, el tipo de quietud que aceleraba su pulso. El apartamento era escaso en muebles, una cama estrecha contra una pared, una pequeña estufa y un sillón con el relleno asomando por las costuras. La única decoración era una cruz de madera que colgaba crookedly sobre la puerta y una fotografía de Ethan y su antiguo equipo SEAL. 6 hombres parados bajo la luz del desierto, sonrisas capturadas en algún lugar entre el orgullo y el cansancio. Había evitado mirar esa fotografía durante meses. Esta noche, se sentía como otra vida completamente. Llenó una olla con agua, sus movimientos automáticos, y la puso en la estufa. El suave silbido de la llama rompió el silencio. Encontró media bolsa de arroz y una lata de jamón enlatado, lo más cercano a una comida que podía ofrecer. El aroma comenzó a llenar el aire, suave y reconfortante. Detrás de él, el perro se movió. La madre pastor alemán estaba de pie de manera inestable, su cola baja pero moviéndose levemente. Ethan podía ver que todavía era joven, quizás de 3 años no más. Su pelaje, ahora secándose cerca del calentador, revelaba un rico patrón de negro y bronceado, aunque opaco por el descuido. Sus ojos lo seguían a donde fuera que iba. Cansados pero ablandándose. «Eres más resistente de lo que pareces», murmuró, agachándose junto a ella de nuevo. Extendió la palma abierta. Ella olfateó su mano, y luego, después de una larga pausa, presionó su nariz gentilmente contra su muñeca. El gesto envió un calor suave a través de él que no tenía nada que ver con el calentador. Revisó su pata y limpió la herida con un paño húmedo. «Estarás bien», dijo, casi sonriendo. «Llegaste hasta aquí». Cuando el arroz estaba listo, vertió un tazón pequeño y mezcló algo de carne, colocándolo cerca de ellos.
La madre perro dudó solo un momento antes de comer lentamente y limpiamente. Luego, cuando terminó, empujó el tazón hacia sus cachorros. El más pequeño, apenas la mitad del tamaño de su hermano, se arrastró torpemente hacia adelante y comenzó a lamer la comida. La garganta de Ethan se apretó. Se sentó en el suelo observándolos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía opresivo. Se sentía lleno. Recostó la cabeza contra la pared y dijo en voz baja: Esperanza, explorador, pequeñín. Señaló mientras hablaba. Primero a la madre, luego al cachorro más grande, luego al frágil. Así se llaman ustedes tres. Los nombres encajaban. La madre levantó la cabeza como si estuviera reconociendo su nueva identidad, mientras los dos cachorros se revolcaron juntos en la manta, sus barrigas redondas ya. Pero entonces Ethan recordó lo que había notado antes. La cicatriz detrás de la oreja de Esperanza. Se acercó de nuevo, con cuidado, y separó gentilmente el pelo alrededor del área. Su corazón se aceleró apenas 1 milímetro. Era exactamente lo que sospechaba. Allí, justo debajo de la piel, podía sentir la presencia dura y pequeña de un microchip. Todos los perros tenían microchips. No era inusual. Pero la cicatriz era reciente. Había sido implantado, o más probablemente reemplazado, recientemente. Lo cual significaba que alguien había tomado el tiempo de modificarla antes de abandonarla. ¿Por qué harías eso con un perro que ibas a desechar? Afuera, el viento sacudía las ventanas. La nieve golpeaba suavemente el cristal. Ethan revolvió la olla nuevamente, más por hábito que por hambre. Entonces llegó el golpe suave y vacilante en su puerta. Frunció el ceño y la abrió a medias. De pie en el pasillo estaba Eleanor Pierce, abrigada en un largo abrigo beige, su cabello plateado metido bajo un gorro de punto. En sus manos cargaba una pequeña olla cubierta con una toalla para mantener el calor. Sus mejillas eran rosadas por el viento. Disculpe la molestia, comenzó, su voz cálida pero insegura. Vivo en el 6A. Una de las vecinas me dijo que un exmilitar se había mudado recientemente. Y bueno, cuando la vi antes en la Quinta Avenida, pensé que quizás era usted. Hizo una pausa, mirando la olla. Hice sopa de pollo. Parece que usted podría usar un poco de calor. Ethan parpadeó, desprevenido. Estaba mirando desde la ventana. Eleanor sonrió levemente. A mi edad, el mundo me llega a través del vidrio. Dudó, luego se hizo a un lado. Por favor, entre. La mujer mayor entró despacio, sus ojos recorriendo el pequeño apartamento. Cuando vio a los tres perros junto al calentador, su mano fue a su pecho. Dios mío, su voz se suavizó. Son hermosos. Tienen hambre, dijo Ethan simplemente. Eleanor dejó la olla sobre el mostrador. Bueno, usted también tiene hambre, imagino. Buscó un tazón, encontró uno, y sirvió una porción para él. Coma mientras todavía esté caliente. No es mucho, pero ayuda. Ethan lo aceptó en silencio. La primera cucharada le quemó la lengua, pero era lo mejor que había probado en meses. Gracias, dijo finalmente. Eleanor se agachó junto a los cachorros, sus rodillas crujiendo. Uno de ellos, explorador, tropezó hacia su pie, sus pequeñas patas resbalando en las tablas del suelo. Ella se rió, el sonido ligero y genuino. Hola, dijo, levantando suavemente al cachorro. Eres todo un aventurero, ¿verdad? La madre perro miraba pero no se movía. Sus orejas se agitaron una vez, luego se relajaron. La risa de Eleanor se desvaneció en una sonrisa. Hace mucho tiempo que no me escucho reír así, admitió. Ethan la miró, las profundas líneas en su cara, los ojos que todavía cargaban calidez a pesar de los años. Debe haber tenido perros antes, dijo. Oh, sí, asintió. Mi esposo y yo teníamos una retriever llamada Margarita. Vivió hasta los 14 años. Cuando él murió, no podía tener otro. Se sentía como cerrar un capítulo que no estaba lista para terminar. Ethan asintió despacio. Quizás algunos capítulos se abren solos. Ella lo miró entonces,
realmente lo miró, y vio lo que la ciudad no había visto. El cansancio detrás de su quietud, el dolor callado en su postura. No preguntó al respecto. En cambio, puso al cachorro de vuelta junto a su madre y dijo, «Está haciendo una buena cosa, señor Walker». Ethan Walker. «Bueno, señor Walker, si necesita algo, mantas extra, comida, vivo justo arriba». «Lo recordaré». Cuando Esperanza levantó la cabeza y lamió la muñeca de Eleanor, la mujer mayor se congeló, luego sonrió de nuevo. «Gracias, querida», susurró. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien confió en mí tan rápidamente». Se dirigió hacia la puerta, su bufanda rozándole la mejilla. Ethan la acompañó, su reserva habitual reemplazada por una sinceridad silenciosa. «Gracias por la sopa», dijo. «Cuídelos», respondió suavemente. «No son los únicos que necesitan salvarse». Cuando la puerta se cerró tras ella, Ethan se quedó parado por un momento en el silencio. La luz del fuego de la estufa parpadeó por la habitación, proyectando un suave resplandor sobre los perros acurrucados juntos, y sobre el tazón de sopa medio comido en el mostrador. Se volvió hacia el calentador. La risa de Eleanor todavía resonaba tenuemente en sus oídos, mezclándose con el suave crepitar del calor. Se arrodilló junto a los perros, ajustando la manta alrededor de ellos. Y por primera vez desde que regresó de la guerra, se dio cuenta de que algo desconocido se había instalado en la habitación. Era paz, frágil, callada, pero real. Pero lo que vino a continuación esa noche, en las horas silenciosas antes del amanecer, cambió todo. Hacia las 2 de la mañana, cuando el apartamento finalmente había alcanzado algo cercano al calor y los 3 perros dormían, Ethan se quedó dormido en el sillón. Fue Esperanza quien lo despertó. No con ladridos, sino con un gemido suave y persistente, su nariz empujando repetidamente contra su muñeca. Cuando Ethan abrió los ojos, la vio mirando hacia la ventana. Luego hacia la puerta. Luego de nuevo hacia la ventana. «¿Qué hay?», murmuró, adormilado. Luego lo escuchó. Un sonido debajo de todo lo demás. Un motor. Lento, deliberado, sin el prisa de alguien que simplemente pasa. Se quedó quieto, todos sus instintos silenciosamente reactivándose. La camioneta había estado estacionada afuera, visible desde la calle. Y la jaula había sido cargada en ella a la vista de quien pudiera estar mirando. Alguien podría haber tomado nota del número de placa. Alguien podría haber seguido el rastro. Se levantó sin encender ninguna luz, caminó hacia la ventana y miró desde el borde de la cortina. La calle estaba vacía. El motor se había ido. Pero en la nieve debajo de su ventana, justo bajo la luz del farol, había una sola huella. Una pisada grande. Devota. Fresca. Y al lado de ella, algo que hizo que la sangre se le enfriara más que el invierno de afuera. El dibujo de una pata de perro dibujado deliberadamente en la nieve con el dedo, como si alguien quisiera decirle que sabían exactamente lo que tenía. Si crees que esto fue solo una advertencia inocente, quédate viendo, porque lo que Ethan descubrió a la mañana siguiente te dejará sin palabras. La mañana rompió gris y delgada sobre Brooklyn, el tipo de pálida luz invernal que parecía haberse colado a través de la escarcha. Ethan de pie fuera de la pequeña clínica veterinaria, encajada entre una lavandería y una panadería, el débil olor a levadura y detergente mezclándose extrañamente en el aire. Ajustó la capucha de su desgastada chaqueta naval y miró hacia abajo a los 3 perros esperando junto a él. Esperanza sentada obedientemente, su postura recta pero cautelosa, sus ojos siguiendo a cada transeúnte. Explorador olfateando la acera cubierta de nieve con curiosidad, su pequeña cola moviéndose con destellos de valentía, mientras Pequeñín temblaba bajo la manta de lana envuelta alrededor de él, su pequeño cuerpo presionándose contra la pierna de su madre. El letrero sobre la puerta decía Clínica Veterinaria Maple Grove, su pintura agrietada por años de clima. Una campana sonó cuando Ethan empujó la puerta. El calor de adentro lo golpeó como una ola, limpio, brillante y con débil olor a antiséptico. Una mujer detrás del mostrador miró hacia arriba con una sonrisa acogedora. Parecía tener poco más de 20 años, con cabello castaño rojizo recogido en una cola de caballo desprolija,
peca sobre una tez clara y un par de ojos verdes claros e inteligentes. Su placa decía doctora Maris Salane. Buenos días, dijo, dejando a un lado un portapapeles. ¿En qué les podemos ayudar hoy? Ethan asintió levemente. Los encontré hace 2 noches, la madre y sus cachorros. Los habían dejado en una jaula en la Quinta Avenida. La calidez en la sonrisa de Marisa vaciló, reemplazada por una sombra de preocupación. ¿Dejados en una jaula con este clima? Salió del mostrador, sus movimientos rápidos y decididos. Revisémoslos de inmediato. Lo llevó a una pequeña sala de examen con paredes pintadas de un verde pálido y calmante. Ethan levantó a Pequeñín primero, luego a Explorador, y finalmente a Esperanza sobre la mesa, uno por uno. Los ojos de la madre perro permanecieron clavados en él, ansiosos, sus orejas moviéndose nerviosamente. «Está bien», murmuró Ethan, manteniendo una mano sobre su espalda. La doctora Lane trabajó eficientemente, su tono gentil mientras examinaba a cada perro. Recorrió con manos expertas las costillas de Esperanza, revisó sus dientes e inspeccionó la leve cicatriz cerca de su pata. Está bajo de peso, dijo en voz baja, y deshidratada, pero su tono muscular es bueno. Fuerte. Ha sido cuidada en algún momento. Recientemente, quizás. Pasó a los cachorros. Estos 2 tienen aproximadamente 5 semanas de edad. El más pequeño está un poco débil, pero nada irreversible. Hizo lo correcto trayéndolos. Los hombros de Ethan se relajaron ligeramente. Entonces estarán bien. Con descanso, calor y comida. Sí, dijo. Luego frunció el ceño mientras presionaba suavemente en el abdomen de Esperanza. Pero esto. Hizo una pausa, mirándolo. ¿Dijo que los abandonaron? No, que se perdieron. Los dejaron con un cartel de «Se vende», respondió con gravedad. Marisa suspiró. Eso encaja. No es el primer caso que veo así. Se quitó los guantes y apoyó ambas manos en el borde de la mesa. La cicatriz cerca de su pata. Es de una cuerda de atado, no de un accidente. Y la manera en que sus glándulas mamarias están hinchadas. Ha sido sobreexplotada reproductivamente. Probablemente parte de una operación de cría clandestina. La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Quiere decir? Quiero decir, dijo ella, bajando la voz, que alguien estaba ganando dinero con ella, haciéndola parir camada tras camada, vendiendo los cachorros baratos para evitar llamar la atención. Cuando ya no podía producir con la misma rapidez, la desecharon. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el débil zumbido de la luz del techo. Ethan miraba la mesa fijamente, sus puños cerrándose lentamente. Esperanza lo miró, sus ojos tranquilos pero buscadores, como recordándole que la ira no era lo que ella necesitaba ahora. La protección era lo que necesitaba. Pero entonces la doctora dijo algo que lo hizo ponerse completamente rígido. También necesito decirle algo más. Vaciló, claramente sopesando sus palabras. Revisé el microchip. Hay uno, como usted probablemente notó. Pero el número de registro no pertenece a ningún dueño anterior que aparezca en la base de datos nacional. El chip fue implantado hace apenas 6 semanas. Y el número de serie tiene un código de prefijo que normalmente uso para rastrear animales en casos de investigación criminal activa. Ethan levantó la mirada lentamente. ¿Qué está diciendo? Marisa lo miró directamente. Estoy diciendo que alguien, posiblemente alguien de las fuerzas del orden o alguien que finge ser de las fuerzas del orden, marcó a este animal deliberadamente antes de que la abandonaran. No la estaban desechando, señor Walker. La estaban usando como mensajero. Y quienquiera que sea el destinatario de ese mensaje, no soy yo. El silencio entre ellos era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Ethan exhaló lentamente. El chip tiene datos almacenados. Un código numérico. Solo eso. Pero hay una dirección de correo electrónico encriptada vinculada al número de registro. Una dirección que no existe en ningún directorio público. Hizo una pausa. Señor Walker, no sé en qué se ha metido.
Pero le recomiendo que tenga mucho cuidado con quien le habla de este perro. Si pensabas que esta historia era solo sobre rescatar a un perro en la nieve, acabas de descubrir que no lo es. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque esta historia está apenas comenzando a revelar lo que realmente está enterrado en ella. Ethan Walker caminó de regreso a su camioneta con los 3 perros envueltos en su manta, la mente trabajando en silencio pero a toda velocidad. Años de entrenamiento le habían enseñado a no reaccionar ante la información hasta procesarla completamente. La ira podía esperar. El análisis no. El chip era deliberado. La dirección encriptada era deliberada. El abandono en la Quinta Avenida, en un punto de alto tráfico donde alguien con ojos como los de él los vería con certeza, también era deliberado. Nada en esto era accidental. Alguien había calculado cada paso. Y lo habían calculado sabiendo que un hombre como él estaría en esa calle esa mañana. ¿Pero cómo? Se sentó en la camioneta sin encender el motor, mirando por el parabrisas cubierto de nieve. Esperanza apoyó el hocico contra su brazo desde el asiento trasero. Sus ojos encontraron los de él en el espejo retrovisor, y él sintió de nuevo ese tirón extraño, la sensación de que este animal sabía más de lo que podía expresar. Sacó su teléfono. Tenía el número de la precinta 75, pero lo que necesitaba ahora no era la policía local. Necesitaba a alguien en quien confiara. Alguien que hubiera servido con él y que todavía tuviera contactos dentro de los canales correctos. El nombre que apareció primero en sus contactos fue Marcus Webb, su mejor hombre en 3 despliegues. Ahora vivía en Filadelfia y trabajaba como consultor de seguridad privada. Marcó. Marcus contestó al segundo tono. Walker. Hace tiempo. Necesito un favor, dijo Ethan directamente. Un número de serie de microchip de animal. Necesito saber a quién pertenece el registro original y qué hay en la dirección encriptada vinculada. Hubo una breve pausa al otro lado. ¿De qué te has metido? Encontré una perra abandonada. Larga historia. Pero el chip tiene un código de prefijo de investigación criminal. Otra pausa. Más larga esta vez. Envíame el número. Dame 2 horas. Ethan envió la información y guardó el teléfono. Luego arrancó el motor y empezó a conducir de regreso a Brooklyn. La nieve había aflojado a una llovizna fina, el cielo de un gris plomizo y sin fondo. Mientras conducía, algo comenzó a encajar en su mente con la frialdad incómoda de las piezas de un rompecabezas que no quieres que queden juntas. El perro había sido abandonado en la Quinta Avenida cerca de la calle 72 Este. Él se encontraba caminando en ese mismo tramo aquella mañana por pura costumbre. La misma ruta que hacía 3 veces a la semana. Y la única persona que sabía de esa rutina, aparte de él mismo, era su trabajadora social del Departamento de Asuntos de Veteranos, que lo había visitado hacía 4 días. No quería seguir ese pensamiento. Pero tampoco podía ignorarlo. Si sientes que esta historia se está poniendo más densa de lo que esperabas, escribe en los comentarios "Aquí estoy" para que sepamos que todavía estás con nosotros. Estas historias son más reales de lo que parecen. Esa tarde, mientras el apartamento de Brooklyn se calentaba lentamente con el fuego de la estufa y los 3 perros dormitaban en su rincón de mantas, Ethan se sentó a la mesa con una taza de café negro y esperó la llamada de Marcus. Llegó exactamente 97 minutos después. Walker. La voz de Marcus tenía un tono diferente ahora. Más bajo. Más cuidadoso. ¿Dónde estás? En casa. ¿Estás solo? Con los perros. Bien. Escucha. El número de serie del chip está vinculado a un registro que fue borrado de la base de datos federal hace 4 meses. Pero antes de ser borrado, pertenecía a un animal registrado bajo el nombre de una organización sin fines de lucro llamada Fundación Petline. Ethan sintió algo frío moverse por su columna. Esa organización, continuó Marcus, fue infiltrada hace 2 años por una red de tráfico de animales que usaba a los perros como mulas de información. No drogas. Datos. Documentos escaneados de procesos judiciales relacionados con un caso de tráfico de personas que actualmente está bajo investigación del FBI. La taza de café quedó suspendida a mitad de camino entre la mesa y su boca.
¿Los perros llevaban información?, preguntó Ethan, su voz plana y controlada. En el chip. La dirección encriptada lleva a un servidor privado donde están almacenadas copias de declaraciones de testigos. Nombres. Ubicaciones. Fechas. Marcus hizo una pausa. Walker, el hombre que dirige la red de cría en el Bronx, no es solo un traficante de animales. Es un intermediario para algo mucho más grande. Y los perros son su sistema de correo. Cuando se deshace de uno, es porque ya transfirió los datos al servidor y no necesita el portador. Pero esta vez, algo salió mal. La perra fue abandonada antes de que el chip fuera recuperado. Ethan procesó todo esto en silencio. ¿Qué hay en el servidor?, preguntó. Nombres de jueces, fiscales, testigos en casos de tráfico humano que aún están vivos. Si esa información cae en las manos equivocadas. Marcus no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Y el FBI? Hay un agente asignado al caso. Se llama Dominic Reyes. Está basado en la oficina de Nueva York. Pero Walker, hay una razón por la que te llamo en voz baja desde un teléfono que no es el mío. Otra pausa. No saben todavía que el perro fue encontrado. Y hay alguien dentro del departamento que está trabajando para los del Bronx. No sé quién. Solo sé que la filtración viene de adentro. El fuego de la estufa crepitó. Esperanza levantó la cabeza y miró a Ethan, sus ojos profundos y quietos. Entonces el perro es una prueba viva, dijo Ethan en voz baja. El perro es mucho más que eso. Es el único enlace activo que conecta al hombre del Bronx con el servidor. Sin el chip, no tienen caso. Marcus exhaló. Guárdalos, Walker. Y no le digas a nadie más dónde están. A nadie. La llamada terminó. Ethan se quedó sentado con el teléfono en la mano por un largo momento. Luego miró a Esperanza, que lo observaba con esa paciencia quieta que él cada vez más reconocía como algo que él mismo había perdido. Tú no eres solo un perro, ¿verdad?, murmuró. Ella inclinó la cabeza, una oreja levantada. Bien, dijo él, y algo de su antigua claridad de misión regresó, instalándose en su pecho como un ancla. Entonces trabajamos juntos. Esa noche, mientras la tormenta que la radio había estado prediciendo toda la mañana comenzaba a rugir sobre Brooklyn, Ethan Walker tomó una decisión que en otros tiempos habría llamado protocolo y que ahora simplemente llamaba lo correcto. No esperaría a que vinieran por Esperanza. Los encontraría primero. Afuera, el cielo se había vuelto de hierro. Las nubes colgaban bajas y pesadas, sobrecargadas con la promesa de una tormenta. El viento aumentó primero, ráfagas finas y afiladas que cortaban la calle estrecha como cuchillos invisibles. Luego llegó la nieve, espesa e implacable, borrando el color, el sonido y la distancia. En una hora, el mundo se había convertido en blanco y extraño, como si la ciudad se hubiera plegado hacia el silencio. Dentro del apartamento, Ethan se movió rápidamente. El viejo edificio gemía bajo el frío, las ventanas sacudiéndose con cada nueva ráfaga. Apilaba la última leña junto a la estufa, luego extendía sus pocas mantas restantes sobre el sofá y el suelo. Esperanza paseaba inquietamente a su lado, las orejas erguidas, el hocico moviéndose hacia el viento que silbaba bajo la puerta. Explorador y Pequeñín la seguían de cerca. El cachorro más grande, torpe pero intrépido. El más pequeño, temblando ante cada sonido. Cuando las luces parpadearon una vez y se apagaron, la habitación cayó en oscuridad por un momento. Solo el suave aullido del viento afuera y el leve raspar de las ramas contra la ventana. Ethan no maldijo, no suspiró, solo se movió para encender la pequeña lámpara de queroseno en la mesa. El resplandor amarillo llenó la habitación con una calidez frágil, proyectando largas y suaves sombras contra las paredes. Bien, dijo en voz baja, mitad para sí mismo, mitad para ellos. Parece que esta noche estamos solos. Se arrodilló junto al calentador y metió leña dentro hasta que la llama prendió. Pronto, el suave crepitar del fuego reemplazó el zumbido de la electricidad, y un hilo delgado de humo se enroscó hacia arriba por el conducto de ventilación. El olor de la madera ardiendo se mezcló con el débil aroma del pelaje húmedo.
Extendió una vieja manta del ejército sobre el suelo, luego hizo señas a Esperanza. Ven, chica. Por aquí. Ella obedeció, moviéndose con esa gracia cansada que parecía criada en sus huesos. Sus costillas todavía se veían apenas a través de su pelaje, pero se mantenía con una dignidad silenciosa. Cuando Explorador y Pequeñín se acomodaron contra su vientre, bajó la cabeza sobre ellos como un escudo. Ethan se sentó junto a ellos, la espalda contra la pared, el calor del fuego rozándole las piernas. Por un rato, nadie se movió. Afuera, la tormenta se intensificó, un rugido constante que engullía cualquier otro sonido. La nieve se apilaba contra la ventana en crestas desiguales, amortiguando el pulso de la ciudad. Ethan escuchó el ritmo de la respiración a su lado, el pulso lento y firme de la vida. Cerró los ojos. Era un sonido que no había dado cuenta de que había extrañado. La simple certeza de algo vivo y a salvo. Pasaron horas. El reloj en la pared había dejado de marcar el tiempo. La temperatura cayó de nuevo, y Ethan podía ver su aliento en delgadas volutas de blanco. Alcanzó otra manta, la jaló sobre sus hombros y se recostó junto a los perros. Esperanza se acercó más, su calor presionándose contra su brazo. Recordó el desierto de nuevo. Las noches interminables cuando el frío se metía hasta los huesos, cuando el único consuelo era el peso del rifle a su lado y el sonido de alguien respirando en el catre de al lado. Pero esto era diferente. No había misión, no había enemigo, no había ruido de morteros en la distancia. Solo quietud. Solo calor. Estaba derivando hacia el sueño cuando un suave golpe sonó en la puerta. 3 golpes gentiles, luego silencio. Frunció el ceño, se incorporó y cruzó la habitación. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de nieve entró, seguida de un débil resplandor amarillo. De pie en el pasillo estaba Eleanor Pierce, envuelta en un grueso abrigo de lana y sosteniendo una vieja linterna de aceite. Su cabello estaba metido bajo un gorro de punto, copos de nieve aferrados a los mechones que habían escapado. En su otra mano cargaba una pequeña canasta. Vi que tus luces se apagaron, dijo, su voz temblando levemente por el frío. Todo el bloque está sin electricidad. Pensé en asegurarme de que estuvieras bien. Ethan parpadeó. ¿Caminó hasta aquí con esto? He visto cosas peores, dijo ella con una leve sonrisa. Además, no vine con las manos vacías. Levantó la canasta. Sopa y pan, todavía calientes. Él se hizo a un lado de inmediato. Entré antes de que se congele. Ella entró con cuidado, poniendo la linterna sobre la mesa. Su luz se mezcló con el resplandor de su propia lámpara, volviendo la habitación dorada. Miró alrededor y sonrió suavemente al ver a los perros acurrucados junto al fuego. Dios mío, parecen que encontraron el paraíso. Mejor que una jaula, dijo Ethan. Eleanor se quitó los guantes y se frotó las manos. Así que a esto le llaman su generación, sobrevivir con lo básico. Punto. Su tono era burlón pero amable. Ethan esbozó una leve sonrisa. Hemos tenido instalaciones peores en el campo. Lo imagino, dijo ella. Pero al menos ahora tienes mejor compañía. Esperanza levantó la cabeza cuando Eleanor se acercó, la cola golpeando suavemente contra el suelo. Explorador ladró una vez, un sonido rápido e inseguro, pero se detuvo cuando Ethan levantó la mano. Eleanor se agachó, sus rodillas crujiendo audiblemente. Hola, dijo suavemente. Tú debes ser la valiente. Extendió la mano lentamente, dejando que Esperanza la olfateara antes de darle un suave rasguño detrás de la oreja. Y estos dos, dijo, sonriendo cuando el cachorro se revolvió, son tus pequeños milagros. Se han ganado sus nombres, dijo Ethan. Esperanza, Explorador y Pequeñín. Les quedan bien. Por un rato, hablaron en voz baja, compartiendo la sopa del mismo recipiente. El calor del fuego se intensificó. El pequeño espacio se llenó con el suave sonido del viento y la madera crepitante. Eleanor le contó del invierno que ella y su esposo habían pasado sin electricidad en 1978. Cómo habían jugado cartas a la luz de las velas y hecho chistes para evitar preocuparse.
Se rió del recuerdo y el sonido encendió algo en la habitación. Algo más brillante que el fuego. «Sabes», dijo después de una pausa, «a veces me recuerdas a él. A mí Richard. Tenía esa misma mirada cuando trajo a ese perro callejero de su paseo. Como si necesitara salvar algo para no quebrarse a sí mismo». Ethan no respondió de inmediato. Miraba el fuego, su luz parpadeando sobre las líneas duras de su cara. «Quizás lo hacemos todos», dijo finalmente. «Intentar salvar algo pequeño cuando no podemos arreglar las cosas grandes». Eleanor asintió despacio. «Y a veces», dijo, «las cosas pequeñas nos salvan a nosotros en cambio». El viento aulló afuera, sacudiendo los marcos de las ventanas. La llama de la lámpara bailó salvajemente por un momento antes de estabilizarse. Esperanza se estiró, presionando el hocico contra el brazo de Ethan. Él miró hacia abajo, sonriendo levemente. «Sí», murmuró. «Quizás lo hacen». Eleanor lo observó calladamente, su expresión suave. «Ya no estás solo, ya sabes». Él la miró, tomado por sorpresa. «Lo digo en serio», continuó ella. «Este edificio es viejo, pero está lleno de gente que se preocupa. Deberías dejarlos». «Lo intentaré», dijo, aunque su voz sonó incierta incluso para él mismo. «Con eso basta». Cayeron en un silencio cómodo. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba suavemente la ventana. Explorador bostezó, enrollándose contra el vientre de su madre, y la pequeña pata de Pequeñín descansó contra la rodilla de Ethan. Eleanor se recostó en la silla, la luz de la linterna pintando dorado sobre su cara. Era el tipo de silencio que ya no se sentía vacío. Se sentía compartido, ganado. Pero Ethan no podía dejar de pensar en lo que Marcus le había dicho. Sobre el servidor. Sobre los nombres almacenados en el chip de Esperanza. Sobre la filtración dentro del departamento. Guardaba la información con cuidado, como siempre había guardado la inteligencia de misión, procesándola, ordenándola, buscando el punto de entrada. Lo que no sabía todavía era que el punto de entrada estaba mucho más cerca de él de lo que imaginaba. Y descubrirlo no llegaría de una llamada de teléfono ni de una base de datos. Llegaría de la manera más inesperada posible. De la boca de una mujer de 70 años que pensaba estar contando una historia sobre su esposo muerto. Hacia la medianoche, el fuego se había apagado hasta quedarse en brasas bajas, y la luz de la linterna se había atenuado hasta un suave resplandor ámbar. Esperanza dormía con el hocico descansando en la pierna de Ethan, sus cachorros acurrucados cerca. Eleanor se había quedado dormida en el sillón, su bufanda todavía alrededor del cuello, su cara en paz. Ethan ajustó la manta sobre sus hombros, luego se recostó en el suelo junto a los perros. Las últimas brasas parpadeaban en la estufa, proyectando patrones cambiantes de luz en el techo. Por primera vez en años, sintió la profunda e infamiliar comodidad de pertenecer. No a una misión, no a un uniforme, sino a un momento. Afuera, la tormenta continuó su furia. Pero adentro, 3 perros y 2 almas solitarias dormían bajo el mismo techo frágil, unidos por el tipo más simple de calor, el que llegaba con la confianza. Y mientras dormía, Ethan no soñó con el desierto. Soñó con una puerta abierta. Con luz al otro lado. Con el sonido de alguien llamando su nombre sin miedo. La mañana después de la tormenta amaneció quieta y pálida, una quietud que se sentía casi sagrada. La nieve cubría las calles de Brooklyn como un sudario blanco, suavizando los bordes de los autos, los árboles y los viejos edificios de ladrillo. La tormenta había pasado, pero el aire todavía tenía su mordida, suficientemente frío como para picar los pulmones. Ethan despertó al sonido de pequeñas patas correteando por el suelo. Explorador perseguía un pedazo de cuerda que había encontrado mientras Pequeñín tropezaba detrás de él con determinación torpe. Esperanza yacía cerca de la estufa, los ojos entrecerrados a medias, el lento ritmo de su respiración mezclándose con el suave crepitar del fuego recién avivado. Sirvió café negro de la olla de hojalata en la estufa, el vapor elevándose en el aire helado, y se frotó las sienes. La noche había sido larga, pero no solitaria. Le costó un momento reconocer ese sentimiento. No el cansancio, ese era familiar.
sino la ausencia de vacío. Se puso el abrigo y abrió la puerta para tomar un soplo de aire frío. Eso fue cuando lo vio. Las huellas. Eran frescas, hundidas profundamente en la nieve justo fuera de su puerta. No las pequeñas huellas dispersas de un vecino, sino grandes, botas de hombre, suelas anchas y deliberadas. Había dos juegos, ambos llevando hasta su puerta, ambos terminando allí. Ninguno conducía hacia afuera. Ethan se agachó, estudiándolas de cerca. Sus instintos militares se activaron sin pensarlo. Distribución del peso, dirección, profundidad. Quienquiera que hubiera estado aquí no estaba solo pasando. Había parado. Se había quedado de pie. Quizás había escuchado. La nieve de la noche anterior había cubierto la mayoría de las huellas en el área. Pero estas eran limpias, nítidas, nuevas. Se enderezó lentamente, escaneando el pasillo. El aire se sentía diferente ahora, más espeso de alguna manera, más callado. Miró hacia el extremo del corredor, donde la luz tenue se filtraba por la ventana rota. Nada se movió, pero algo en su pecho se tensó. Una tensión familiar que no había sentido desde el despliegue. Cuando cerró la puerta de nuevo, Esperanza se había puesto de pie. La cola baja, los pelos del cuello levantados. Lo miró, luego a la puerta, y emitió un único y suave gruñido, apenas audible pero cierto. Sí, murmuró Ethan. Yo también los vi. Cruzó la habitación y corrió las cortinas a medias. Por primera vez desde que los trajo a casa, el apartamento no se sentía como un refugio. Se sentía expuesto. Luego de pensarlo un momento, tomó su teléfono. Había añadido el número de la precinta 75 la semana anterior después de que la doctora Lane le advirtiera sobre los criadores ilegales. Precinta 75 de Brooklyn. Aquí el oficial Turner. Respondió una voz firme. Buenos días. Soy Ethan Walker. Creo que alguien visitó mi apartamento anoche. Estoy cuidando a unos perros que podrían estar relacionados con un caso de tráfico de animales. Dio la dirección. El oficial prometió enviar a alguien para hacer un informe. Cuando la llamada terminó, Ethan se quedó de pie mirando el teléfono. Sus instintos le decían que esto no era aleatorio. Alguien sabía dónde vivía. Y si Marcus tenía razón, el hombre del Bronx no actuaba solo. Tenía ojos en muchos lugares. Y uno de esos lugares podría estar mucho más cerca de lo que Ethan quería admitir. Pero lo que ocurrió después le reveló algo que cambió por completo la dirección de todo. Al otro lado del pasillo, Eleanor Pierce estaba sentada junto a su ventana con un chal de lana sobre los hombros, una taza de té enfriándose en la mano. Apenas había dormido. Cuando la electricidad volvió antes del amanecer, había visto movimiento a través de la nieve. Dos sombras merodeando cerca de la puerta de Ethan antes de desvanecerse en la tormenta. No había querido creer que fuera algo siniestro, pero la imagen se le había quedado grabada. Ahora, mirando hacia la tenue luz que salía de su ventana, la inquietud crecía. A media mañana, reunió valor, se puso el abrigo y caminó por el pasillo. Sus pasos eran cuidadosos, sus manos firmes en el pasamanos. Cuando Ethan abrió la puerta, ella vio la tensión en su expresión antes de que él dijera una palabra. «Tú también los viste, ¿verdad?», preguntó él suavemente. Eleanor vaciló, su cara pálida. «Sí, anoche, durante la tormenta. Pensé que era paranoia. Dos hombres, creo. Estaban parados justo donde tú estás ahora». Asintió, la mandíbula tensándose. «Deberías haberme llamado». «No quería despertarte», dijo en voz baja, la culpa cruzando su cara. «Y quizás quería creer que no era real. He pasado tantos años sin tener nada de qué preocuparme. Luego llegaste tú y de repente recordé lo que se siente cuando te importa si alguien sobrevive la noche». La severidad de Ethan se suavizó. «No deberías tener que preocuparte por eso». «Pero ese es el punto, ¿no es cierto?», dijo ella con una leve sonrisa. «Cuando dejas de preocuparte, dejas de vivir. Quizás este miedo significa que estoy viva de nuevo». Él la miró por un largo momento, luego asintió. «Quizás».
Entonces Eleanor dijo algo que Ethan no esperaba en absoluto. Mientras esperaba que amaneciera, estuve revisando algunas cajas que tengo guardadas. Cosas de Richard. Y encontré algo que creo que necesitas ver. Entró al apartamento y se sentó a la mesa. De su bolso sacó un sobre amarillento, su papel frágil con el tiempo. Lo puso frente a Ethan con cuidado, como si fuera algo sagrado. Él lo miró y abrió el sobre. Adentro había una carta, mecanografiada en papel fino, fechada 15 años atrás. El membrete en la parte superior decía Fundación Petline, Oficina de Nueva York. Y estaba dirigida a Richard Pierce. Ethan leyó en silencio, su cara ilegible. La carta era de un agente del FBI llamado de Reyes. El mismo nombre que Marcus le había mencionado. La carta agradecía a Richard Pierce por su colaboración en una investigación sobre redes de tráfico que usaban organizaciones de rescate animal como fachada para mover información sensible entre células criminales. La carta mencionaba que la investigación había sido comprometida por una filtración interna y que el agente Reyes necesitaría contactar a Pierce si la operación necesitaba ser reiniciada. Richard era colaborador, dijo Ethan en voz baja, mirando a Eleanor. Ella asintió despacio, sus ojos brillando con algo entre orgullo y tristeza. Nunca me dijo exactamente en qué estaba involucrado. Solo que estaba ayudando a alguien a hacer lo correcto. Murió antes de que pudiera contarme el resto. Hizo una pausa. Guardé esa carta porque era de él. Nunca entendí su significado hasta anoche, cuando escuché el nombre de esa fundación otra vez. Ethan levantó la mirada. ¿Qué nombre escuchaste? En las noticias de la mañana. Mencionaron que la Fundación Petline está siendo investigada nuevamente en relación con un caso de tráfico en el Bronx. Sus ojos encontraron los de Ethan. El mismo caso que tú estás investigando, ¿verdad? Por un momento, la cocina quedó completamente quieta. Eleanor, dijo Ethan con cuidado. Necesito que me digas todo lo que recuerdes que Richard te dijo. Todo. Si crees que el pasado y el presente están a punto de colisionar de maneras que nadie vio venir, dale like a este vídeo ahora. Lo que esta mujer reveló a continuación fue la pieza que hacía falta para conectar todo. Eleanor habló durante casi una hora. Sus manos envueltas alrededor de una taza de té que fue enfriándose mientras sus palabras se calentaban. Richard había sido contactado por la Fundación Petline cuando todavía era voluntario en un refugio de animales en el Bronx a principios de los años 2000. Un agente del FBI que trabajaba de manera encubierta en una red de tráfico de personas se había dado cuenta de que la red usaba las transferencias de animales entre refugios como un método de comunicación, pasando memorias USB encapsuladas en chips de microchip falsos implantados en animales. Los portadores nunca sabían lo que llevaban. Cuando la operación fue comprometida por una filtración interna en el FBI, el agente Reyes había necesitado un ciudadano confiable para mantener los archivos seguros fuera de los canales oficiales. Richard Pierce, un veterano con credenciales impecables y sin afiliación a ninguna agencia, había sido ese hombre. Había guardado copias de los archivos durante años, esperando que alguien eventualmente reabriera el caso. Pero Richard murió antes de que eso pasara. Y los archivos, los que había guardado en una caja junto a esa carta, estaban todavía en el apartamento de Eleanor. Intactos. Olvidados. Esperando. Ethan miró los documentos que ella colocó sobre la mesa. Memorias USB en bolsas de plástico selladas, fotocopias de declaraciones, nombres de testigos, nombres de agentes comprometidos dentro del FBI, y lo más importante, el nombre del hombre que dirigía la operación desde las sombras. No era un criminal cualquiera. Era un hombre que había servido en el ejército, que había recibido condecoración, que ahora dirigía una fundación de bienestar animal de fachada desde un edificio respetable en Manhattan. Su nombre era Victor Crane. Ethan lo conocía. No personalmente, pero sabía el nombre. Victor Crane había sido el oficial de logística durante una de las operaciones más oscuras del despliegue de Ethan en Afganistán. Un hombre que había desaparecido entre el caos de la retirada de 2021 y que supuestamente había muerto en un accidente de tráfico en Virginia 2 años después. Un funeral con honores militares. Una historia cerrada.
Excepto que no lo estaba. Cuando el oficial Turner llegó esa tarde para tomar el informe de las huellas, Ethan ya tenía una imagen completa. O al menos suficiente para saber que no era un asunto para la precinta local de Brooklyn. Turner era un hombre de principios de los 40, alto y fornido, con los ojos cansados de alguien que había visto demasiado y todavía creía que era su trabajo mantener el orden. Su uniforme estaba impecable a pesar del aguanieve en sus botas, y una barba recortada enmarcaba su mandíbula cuadrada. Examinó las huellas, tomó fotos, escuchó el informe de Ethan con atención genuina. Cuando Ethan terminó, Turner cerró su libreta y lo miró directamente. Walker, si lo que me estás diciendo es correcto, esto excede completamente mi jurisdicción. Necesitas hablar con el FBI. Lo sé, dijo Ethan. Pero el agente asignado al caso es Dominic Reyes. ¿Lo conoces? Turner frunció levemente el ceño. Reyes. He escuchado ese nombre. Está con la División de Crimen Organizado, Nueva York. Hizo una pausa. ¿Confías en él? Todavía no lo sé. Pero voy a tener que. Turner asintió despacio. Haz la llamada, Walker. Y llámame cuando lo hayas hecho. Puso su tarjeta sobre la mesa. No estás solo en esto. Cuando Turner se fue, Ethan se quedó parado junto a la ventana. La ciudad brillaba tenuemente bajo una capa de nieve, las luces de la calle brumosas en el blanco que derivaba. Esperanza estaba a su lado, su cabeza descansando en su rodilla, su respiración lenta y firme. Alcanzó hacia abajo, sus dedos rozando su pelaje, y habló tan silenciosamente que las palabras casi se disolvieron en la tormenta. Los voy a encontrar. A todos ellos. Afuera, la nieve comenzó a caer más espesa, borrando las huellas que los habían asustado esa mañana. El mundo volvió a quedar en silencio. Pero adentro, bajo la tenue lámpara, había algo no dicho pero seguro. Una promesa hecha y cumplida. 2 días después, Ethan Walker se encontró frente a un edificio de oficinas en el centro de Manhattan, un lugar donde el mármol y el acero daban la impresión de permanencia y autoridad. El edificio del FBI en Federal Plaza. Había llegado a una cita que pidió a través de un canal secundario que Marcus le había proporcionado, una manera de contactar a Reyes sin pasar por los sistemas oficiales que podrían estar comprometidos. Dominic Reyes tenía 40 y tantos años, con cabello oscuro que comenzaba a platearse en las sienes, una complexión morena y ojos de un café oscuro que procesaban información con la velocidad silenciosa de alguien que había pasado décadas leyendo a las personas. Vistió traje gris, sin corbata, con la ligereza de alguien que sabe que la apariencia es solo otra herramienta. Cuando Ethan entró a la sala de reuniones pequeña y sin ventanas, Reyes ya estaba de pie. Walker, dijo, extendiendo la mano. Llevamos tiempo esperando que alguien encontrara a ese perro. Ethan lo miró fijamente. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Se sentó, indicando a Ethan que hiciera lo mismo. La perra fue parte de una transferencia que fue interceptada. El operador que debía recuperar el chip no llegó a tiempo porque fue detenido por un cargo menor. Algo que nosotros orquestamos para comprarlo tiempo. Cuando salió de custodia, el perro ya había desaparecido. ¿Cuántos perros más hay en la red?, preguntó Ethan directamente. Reyes exhaló. Que sepamos, docenas. Repartidos entre refugios fachada en 3 estados. Cada uno lleva datos diferentes, fragmentos de un caso más grande. Solos no sirven de nada. Juntos, construyen el caso completo contra Víctor Crane. Ethan colocó los documentos de Richard Pierce sobre la mesa. Reyes los miró, y por primera vez en la reunión, su expresión mostró algo distinto al control profesional. Fue rápido, apenas visible, pero estaba ahí, alivio. ¿De dónde salió esto?, preguntó. De la viuda de Richard Pierce. Vivía con ellos desde que Richard murió. Reyes cerró los ojos por un segundo. Pierce. Abrió los ojos. Ese hombre nos salvó la operación hace 15 años al guardar estos archivos. Y no sobrevivió para verla cerrarse. Guardó silencio. La señora Pierce está a salvo. Por ahora. Pero si Crane sabe que el chip fue encontrado. Lo sabe,
dijo Reyes sin rodeos. «O lo sospecha. Las huellas afuera de tu apartamento no fueron una advertencia casual. Fue reconocimiento. Están confirmando la ubicación antes de actuar». Ethan sintió esa frialdad familiar instalarse en su pecho. La misma que sentía antes de cada operación. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Si el patrón se mantiene, 48 horas. Quizás menos». Ethan asintió despacio. «Entonces vamos a necesitar un plan». Y así fue como el hombre que había vuelto de la guerra sin misión, sin propósito, sin dirección, se encontró sentado en una sala sin ventanas en el corazón de Manhattan, construyendo la operación más importante de su vida civil. No en el desierto. No con un rifle en la mano. Sino con los documentos de un veterano muerto, el testimonio de una anciana que seguía siendo la guardiana de verdades que el mundo había olvidado, y la vida de una perra pastor alemán que llevaba dentro el hilo que conectaba todo. No hay giros como los de la vida real. Comenta abajo si esto te está pareciendo increíble. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es el momento que lo cambia todo. Las siguientes 48 horas transcurrieron con la tensión comprimida de un resorte apretado. Ethan no durmió más de 3 horas corridas. Pasó el tiempo moviéndose entre su apartamento, la clínica de la doctora Lane, donde los 3 perros estaban temporalmente alojados por seguridad, y un punto de encuentro con el equipo de Reyes en una tintorería de Flatbush que servía de base operativa encubierta. La operación tenía un nombre en código: Amber Chain. Cadena ámbar. El objetivo era desmantelar la red completa en una sola noche coordinada, detener a Víctor Crane en su apartamento de Manhattan, neutralizar los 2 sitios de cría clandestina en el Bronx, y rescatar a los aproximadamente 40 perros que seguían siendo usados como portadores de datos. Ethan no sería un agente oficial. Reyes había dejado eso claro. Pero su conocimiento del terreno local, su historial de entrenamiento, y sobre todo, el hecho de que era la única persona en quien los perros confiaban, lo convertían en una pieza esencial. «Necesitamos a alguien que pueda entrar al sitio del Bronx sin que las alarmas se disparen», explicó Reyes. «Tenemos razones para creer que tienen sensores de movimiento calibrados para responder a extraños. Pero un familiar, alguien que los animales reconozcan». «Puedo hacerlo», dijo Ethan sin dudarlo. Reyes lo miró por un momento. «Walker, si algo sale mal en ese edificio. He estado en lugares peores. No te estoy preguntando si tienes miedo. Te estoy preguntando si estás listo para volver a ese modo». La pregunta aterrizó de manera diferente de lo que Reyes probablemente esperaba. Ethan pensó en Esperanza esperando en la clínica. En Explorador y Pequeñín durmiendo enroscados juntos. En Eleanor y su linterna de aceite y su sopa caliente en medio de la tormenta. «Estoy listo», dijo. La noche de la operación cayó sobre Nueva York con una claridad fría que se sentía casi calculada. Las nubes se habían disuelto durante el día, dejando un cielo oscuro sembrado de estrellas frías sobre los tejados de Brooklyn. La temperatura había bajado 10 grados en pocas horas. Ethan se encontró con el equipo de Reyes a las 11 de la noche en una calle lateral del Bronx, a 2 bloques del almacén que servía de centro de operaciones para la red de Crane. Eran 6 agentes en total, vestidos de civil, con equipos de comunicación discretos. Reyes coordinaba desde una furgoneta blanca estacionada a una cuadra de distancia. El plan era simple en papel. Ethan entraría primero, usando el acceso del que informaban que había sido dejado deliberadamente sin cerrar para facilitar las transferencias de animales. Una vez adentro, abriría la puerta trasera para el equipo de Reyes. Mientras tanto, 3 agentes se posicionarían alrededor del perímetro para cortar cualquier ruta de escape. Lo que el plan no contemplaba fue lo que Ethan encontró al cruzar la primera puerta. Adentro, el almacén era más grande de lo que parecía desde afuera. Las luces de emergencia proyectaban un resplandor verde pálido sobre filas de jaulas apiladas, cada una con 1 o más perros dentro. El olor era denso, agrio con suciedad y miedo. Pero lo que detuvo a Ethan completamente fue el sonido. Silencio. No el silencio de animales dormidos. El silencio de animales que habían aprendido que hacer ruido traía consecuencias.
Docenas de ojos reflejando la luz verde, mirándolo sin ladrar, sin moverse, solo observando con esa quietud que solo viene del abandono sistemático. Ethan sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía con tanta fuerza. Furia. La clase limpia y fría que no explotas sino que canalizas. Walker. La voz de Reyes en su oído a través del auricular. Estatus. Adentro. Hay aproximadamente 50 perros. Todos en jaulas. El lugar parece vacío de personas. Parece. Hay una puerta al fondo con luz debajo de ella. Pausa. Procede con cuidado. Ethan se movió entre las jaulas, sus botas haciendo el menor ruido posible en el suelo de concreto. Los perros lo rastreaban con los ojos pero ninguno vocalizó. Era extraño y perturbador, ese silencio de criaturas que habían aprendido la desconfianza como idioma principal. Llegó a la puerta del fondo y la escuchó. Del otro lado llegaban voces, bajas pero audibles. 2 hombres. Uno hablaba con impaciencia. El otro respondía con calma. La voz calmada era la que Ethan reconoció. No la había escuchado en más de 4 años. Pero la voz de Víctor Crane era del tipo que no se olvida. Baja, articulada, con esa cadencia específica de alguien acostumbrado a ser obedecido. Ethan había escuchado esa voz dar órdenes en el desierto. Había seguido esas órdenes sin cuestionarlas porque venían con el rango y la autoridad del uniforme. Ahora, escucharla en este lugar, entre el olor de animales enjaulados y el zumbido de equipos de transmisión de datos, produjo en él algo que solo podía describirse como una claridad absoluta. Abrió el auricular. Reyes. Crane está aquí. En persona. 2 segundos de silencio. ¿Estás seguro? Completamente. Ok. Entramos en 90 segundos. Mantente en posición. Ethan se posicionó a un lado de la puerta, su espalda contra la pared de metal frío. Escuchó el clic del candado de la puerta trasera abriéndose cuando el agente que rodeaba el edificio llegó a la posición. Los 90 segundos fueron los más largos que había contado desde que dejó el servicio activo. Cuando la puerta se abrió de golpe y el equipo entró con las identificaciones del FBI en alto, Ethan no se movió de inmediato. Dejó que los agentes tomaran el control del interior. Luego, cuando escuchó la voz de Víctor Crane elevarse en protesta y negación, cuando escuchó al hombre que una vez portó condecoraciones militares intentar racionar su camino fuera de una sala llena de animales enjaulados y pruebas suficientes para mandarlo a prisión por décadas, fue entonces cuando Ethan entró. Crane lo vio. Y en la fracción de segundo antes de que su expresión se bloqueara en una máscara de indiferencia calculada, hubo reconocimiento. Y debajo del reconocimiento, algo que Ethan nunca esperó ver en los ojos de ese hombre. Miedo. Walker, dijo Crane, su voz todavía controlada pero con una grieta apenas perceptible. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo correcto, respondió Ethan simplemente. Reyes se puso a un lado de Crane, leyéndole sus derechos con la fluidez de alguien que lleva años esperando este momento. Los 2 hombres que estaban con Crane fueron esposados simultáneamente. El equipo comenzó a asegurar el espacio. Y entonces, mientras todo eso ocurría, mientras la operación de años finalmente convergía en este sótano de Brooklyn lleno de animales silenciosos que nunca habían hecho nada malo a nadie, uno de los perros en las jaulas se puso de pie. Era una hembra, de pelaje negro y bronceado, con costillas visibles y ojos que habían visto demasiado. Y emitió un ladrido. Solo uno. Limpio y claro y completamente desprovisto de miedo. Y como si ese único sonido hubiera roto el hechizo, los demás perros comenzaron a ladrar también. No en pánico. En algo que sonaba, extrañamente, como liberación. Ethan miró a su alrededor y sintió que le temblaba el pecho. Si llegaste hasta este punto de la historia, eres exactamente el tipo de persona que necesita compartir esto con alguien que también necesite oírla hoy. No el próximo fin de semana. Ahora. Porque la bondad que no se difunde se queda encerrada como esos perros. Comparte este vídeo. La noche después de la operación, las noticias cubrieron brevemente el arresto de Víctor Crane como un asunto de tráfico de animales y lavado de dinero. Los verdaderos cargos,
los que involucraban el tráfico de información de testigos protegidos y la obstrucción de una investigación federal de gran escala, serían presentados en las semanas siguientes una vez que los fiscales organizaran los archivos recuperados. Reyes había sido cuidadoso con los detalles públicos. La operación más profunda permanecería fuera de los titulares por ahora. Pero lo que sí llegó a los periódicos fue la historia de los perros. 48 animales rescatados de condiciones de hacinamiento en un almacén del Bronx. 20 de ellos con microchips que serían analizados por veterinarios forenses. Y entre los que coordinaron el rescate, según un oficial de la precinta 75 de Brooklyn que habló con el periódico local, un ex Navy SEAL que había comenzado todo por encontrar una perra abandonada en la Quinta Avenida. El artículo del Brooklyn Gazette era pequeño, encajado entre piezas sobre política local y una historia sobre un gato perdido encontrado después de 12 días. Pero el titular llegó calladamente por la ciudad. Ex Navy SEAL rescata perros abandonados. Ayuda a exponer red de tráfico de animales. Habían usado una fotografía que la policía tomó después del incidente. Ethan de pie junto al oficial Turner cerca de la furgoneta, la nieve cayendo alrededor de ellos, Esperanza asomándose desde detrás de su pierna. La periodista, una mujer llamada Linda Crowe, había hecho su investigación. Incluso llamó para preguntar si quería dar una declaración. Él respondió solo, no los salvé yo. Ellos me salvaron a mí. Aún así, la gente comenzó a dejar pequeños obsequios en la entrada de su edificio. Mantas para perros, notas que decían gracias por importarte, incluso una caja de galletas envuelta en cinta roja. Ethan no buscaba atención, pero la amabilidad calentaba algo callado en él. El mundo, se dio cuenta, todavía notaba cuando alguien hacía el bien. Solo necesitaba que se lo recordaran. Pero la historia no terminaba allí. Porque entre las personas que leyeron ese artículo había alguien que Ethan nunca esperó escuchar. Una niña de 9 años llamada Maya Torres, que vivía con su madre en el South Bronx y que durante 2 meses había estado pegando carteles por su vecindario buscando a su perro desaparecido, un pastor alemán llamado Luna, que había sido robado de su jardín trasero en octubre. Maya le mostró el artículo a su madre, señalando la fotografía. «Mami, esa perra. Se parece a Luna». Su madre, Isabella Torres, no quiso hacerle creer en algo que podría no ser cierto. Pero algo en los ojos del animal en la fotografía la hizo marcar el número de la clínica veterinaria mencionada en el artículo. La llamada llegó a la doctora Marisa Lane un martes por la mañana. Para cuando terminó esa llamada, Marisa se quedó sentada en su silla de oficina por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Luego llamó a Ethan. «Señor Walker, necesito que venga a la clínica. Hoy. Y traiga a Esperanza». Cuando Ethan llegó con la perra a las 3 de esa tarde, encontró a Marisa en la sala de recepción junto a una mujer de mediana edad con cabello negro recogido en un moño apretado y ojos enrojecidos que claramente habían estado llorando. Y a su lado, aferrándose a su mano, una niña con trenzas largas y una foto en la otra mano. La niña miró a Esperanza. Esperanza miró a la niña. Y entonces ocurrió algo que nadie en esa habitación esperaba. La perra, que durante semanas había conservado esa calma cautelosa, esa quietud entrenada por el miedo y el abandono, rompió a correr. Contra todos sus instintos de contención, contra el agotamiento de su cuerpo, contra la precaución que había aprendido a llevar como segunda piel, Esperanza atravesó la sala de espera y llegó hasta Maya Torres con una velocidad que hizo que todos se echaran hacia atrás. La niña cayó de rodillas en el suelo, sus brazos rodeando al animal, llorando sin ninguna reserva. «Luna», sollozó. «Luna, Luna, te encontré». Ethan estaba de pie en la puerta, la correa todavía en la mano, ahora sin tensión. Marisa tenía los ojos llenos de lágrimas. Isabella Torres llevaba las manos sobre la boca, sus hombros sacudiéndose en silencio. La madre perro, la que Ethan había llamado Esperanza porque era lo que necesitaba, resultó llamarse Luna desde antes de que él existiera en su historia. Había sido robada de un jardín del Bronx por los mismos hombres que trabajaban para Crane. Animales robados de dueños que los amaban, convertidos en portadores de datos y luego desechados cuando ya no eran útiles.
Ethan sintió algo que no tenía nombre exacto pero que se sentía como el cierre de un ciclo. Se arrodilló junto a la niña y al perro. Maya lo miró con ojos que habían dejado de llorar y que ahora brillaban con algo más profundo que el alivio. ¿La cuidaste?, preguntó. Hice lo que pude, dijo Ethan suavemente. ¿Y sus bebés? Ethan sonrió. Por primera vez en muchos meses. Sonrió completamente, sin reservas. Los cachorros están bien. Son suyos también si los quieren. Maya volvió su cara hacia Esperanza, Luna, y la besó entre los ojos. Pero entonces llegó el momento en que Ethan tuvo que tomar la decisión más difícil de todo este proceso. Porque Luna era legalmente la perra de Maya. Tenía documentos de registro, fotos, historial veterinario. La ley era clara. Y Ethan, que había pasado semanas construyendo un vínculo con este animal que lo había devuelto a la vida sin pedirle permiso, sabía que hacer lo correcto a veces dolía exactamente igual que hacer lo incorrecto. Isabella Torres le habló suavemente mientras Maya jugaba con los cachorros en la sala de examen. Señor Walker, lo que usted hizo por ella, no tengo palabras. Si hay alguna manera de agradecerle. No es necesario, dijo Ethan. Lo es. Hizo una pausa. Sé que debe ser difícil. Puedo ver lo que ella significa para usted. Ethan miró hacia donde Maya tenía explorador sobre su regazo, su risa llenando el espacio pequeño con algo que sonaba exactamente como lo que el mundo necesitaba más. ¿Podría preguntarle algo?, dijo Ethan finalmente. Isabella esperó. Los cachorros todavía necesitan a alguien que los adopte. Si Maya los quiere. Hizo una pausa. Me gustaría seguir siendo parte de sus vidas. No como dueño. Solo como alguien que les importa. Isabella lo miró por un largo momento. Luego sonrió con una calidez tan genuina que parecía irradiar calor físico. Señor Walker, creo que acaba de ganar una familia. Si hay algo que aprender de esta historia es que cuando haces lo correcto sin esperar nada a cambio, el universo tiene una forma de devolverte exactamente lo que más necesitabas. Déjanos saber en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más profundamente. Y si conoces a alguien que necesite una dosis de fe en la bondad humana hoy, envíale este vídeo ahora. Las semanas que siguieron tenían la textura suave de algo que había dejado de apresurarse. El invierno comenzó a aflojar su agarre sobre la ciudad. Los bancos de nieve se encogieron hasta convertirse en aguanieve a lo largo de las aceras. El sonido del agua goteando reemplazó el crujido del hielo. Y por primera vez en meses, la luz solar llegó a las ventanas del apartamento de Brooklyn con algo parecido a la intención. Ethan pasaba sus días en casa, trabajando en reparaciones alrededor del edificio para el arrendador, quien se negó a cobrar la renta del mes como agradecimiento por lo que había hecho. La pata de Esperanza, Luna, había sanado bien, su pelaje recuperando su brillo bajo una alimentación adecuada y descanso. Explorador se había vuelto travieso, siempre encontrando nuevas cosas que mascar. Cordones de zapatos, patas de sillas de madera, incluso la bufanda de Eleanor una mañana. Pequeñín, todavía más pequeño que su hermano, se había convertido en el gentil. Contento de enroscarse en el regazo de Ethan durante horas mientras él leía junto a la ventana. Pronto Ethan tomó la decisión oficial. Firmó los papeles de adopción de Explorador y Pequeñín en la clínica veterinaria Maple Grove, donde la doctora Marisa Lane sonrió con orgullo mientras le entregaba los formularios. No podrían haber encontrado un mejor hogar, le dijo. ¿Sabe, señor Walker? Los animales siempre encuentran a las personas que más los necesitan. Él sonrió levemente. Entonces hicieron bien su trabajo. Esa tarde se detuvo en el apartamento de Eleanor Pierce con las noticias. Ella estaba sentada en su sillón, envuelta en un chal carmesí, leyendo una vieja copia de Mujercitas. Cuando él le contó que había adoptado oficialmente a los dos cachorros, su cara se iluminó como una linterna. Lo sabía, dijo. Los hombres como tú no pueden simplemente salvar algo y marcharse. Necesitan verlo vivir. Ethan se rió suavemente. Suena a lo que diría un comandante. Ella sonrió. Entonces debe haber sido un hombre sabio. Pocas semanas después,
Cuando el primer sol de primavera llegó a los árboles helados, Eleanor lo sorprendió de nuevo. Había vendido su apartamento más grande al otro lado de la ciudad y se había mudado a uno más pequeño, solo 2 pisos debajo de él. Es ridículo que una mujer mayor viva sola cuando hay una tetera esperando arriba, dijo simplemente cuando él le preguntó por qué. Desde ese día, las tardes siguieron un ritmo gentil. Alrededor de las 4, Ethan correaría a los perros, Luna caminando firme a su lado, Explorador jalando con energía juvenil, Pequeñín trotando cerca de sus botas, y juntos caminarían por el Prospect Park, el mismo parque donde, de una manera que ninguno de ellos podía explicar completamente, todo había comenzado. El aire todavía llevaba el suave zumbido del invierno, el césped húmedo bajo parches de nieve. Pero la vida había vuelto. Las familias jugaban. Los niños reían. Y a veces, los extraños se detenían a acariciar a los perros y decían, ¿eres el hombre del periódico? Ethan solo sonreía y asentía. En casa, Eleanor se unía a él para el té al anochecer. Traía scones frescos de la panadería de abajo mientras él preparaba el té negro fuerte que ella decía que le recordaba a su esposo. Sus conversaciones se movían del pasado al presente, historias de sus años de enseñanza y de sus despliegues, cuentos que comenzaban en el desierto y terminaban en rincones tranquilos de Brooklyn. Luna descansaba cerca de la ventana, vigilando la ciudad como un centinela que finalmente sabía que estaba a salvo. Los cachorros se perseguían cerca, sus pequeños ladridos llenando el espacio con vida. Más de una vez, Eleanor se encontró riendo tan fuerte que tenía que secarse los ojos. Nunca pensé que volvería a escuchar la risa hacer eco en estos pasillos, dijo una tarde. Eso pasa cuando compartes tu hogar, respondió Ethan. Le da latido a las paredes. Ella lo miró pensativamente. Suenas como un hombre que encontró su paz. Hizo una pausa, mirando a los perros. Quizás solo dejé de correr de ella. Afuera, la nieve de primavera comenzó a caer de nuevo, delgada y efímera, disolviéndose al tocar el suelo. La ciudad brillaba bajo las farolas, suave y viva. Ethan estaba de pie junto a la ventana, las manos apoyadas en el marco, su reflejo tenue en el vidrio. El hombre que lo devolvía la mirada ya no parecía acosado. Las líneas en su cara seguían ahí, pero cargaban algo nuevo. Aceptación. En la pared detrás de él, colgaba un pequeño marco de madera. Adentro, prensado bajo vidrio, estaba el desvanecido cartel de Se vende que había quitado de la jaula meses atrás. La tinta había sangrado por la humedad, el cartón áspero y rasgado en los bordes. Sin embargo, allí colgaba ahora entre fotos de Luna y sus cachorros, un recordatorio callado de todo por lo que había luchado. Una tarde, Eleanor llegó con su cámara, una pequeña Polaroid vintage que había pertenecido a su esposo. Deberíamos tomar una foto, dijo. Algo que pruebe que los finales felices no son solo para los libros. Él aceptó, riendo con resistencia. Ella lo posicionó junto a la ventana, la luz del atardecer enmarcando sus hombros. Ethan llevaba su vieja chaqueta naval, la tela desvanecida pero limpia. Luna estaba a su lado, la cabeza erguida, los 2 cachorros enroscados a sus pies. Eleanor estaba justo detrás de ellos, su mano apoyada gentilmente en el marco de la puerta, sonriendo suavemente. La cámara hizo clic. Cuando la foto reveló su imagen, Eleanor la sacudió gentilmente, esperando que los colores emergieran. Lentamente, aparecieron. El suave resplandor del atardecer, los tonos cálidos del fuego, el reflejo de la paz. Se la extendió a Ethan. Ahí está, dijo. Así es como se ve un hogar. Él la miró por un largo tiempo, luego sonrió. Por primera vez desde que dejó la marina, sintió que había llegado a un lugar del que no tenía que irse. No una misión, no un lugar para recuperarse, sino una vida. Esa noche, los perros durmieron profundamente. Eleanor tarareó una melodía vieja en la cocina mientras hacía el té, y Ethan, sentado junto al fuego, extendió la mano para tocar el viejo cartel de Se vende una vez más. Sus bordes ásperos mordían suavemente sus dedos, pero las palabras que alguna vez llevó ya no significaban pérdida. Significaban pertenencia. Hay algo que queremos preguntarte antes de terminar.
¿Cuándo fue la última vez que alguien se detuvo por ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste por alguien más? Esas preguntas no son retóricas. Son el corazón de esta historia. Si este vídeo te movió aunque sea un poco, compártelo con alguien que necesite recordar que la bondad todavía existe en el mundo. Escríbenos en los comentarios tu nombre y tu país. Cuéntanos si alguna vez tuviste un momento así, un momento en que algo pequeño te salvó de algo grande. Queremos leerlos. Todos y cada uno. A veces los milagros no llegan con trueno ni con luz. Llegan calladamente, en la forma de un perro herido. En la amabilidad de un extraño. En un momento en que el corazón recuerda cómo volver a cuidar. Ethan no salió a buscar un milagro esa mañana en la Quinta Avenida. Pero uno lo encontró. Así como la gracia suele encontrar a quienes se detienen el tiempo suficiente para escuchar. Quizás eso es lo que la fe realmente es. La certeza de que el amor todavía se mueve por el mundo, incluso cuando se esconde bajo el frío. Si crees que la compasión nunca se desperdicia, que cada acto de bondad viaja más lejos de lo que podemos ver, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias. Dale like si llegaste hasta el final. Y si alguna vez sentiste que estabas a punto de rendirte, recuerda esta historia. Recuerda a una mujer llamada Luna que esperó en el frío porque no tenía otra opción. Y a un hombre que se arrodilló en la nieve porque sí la tenía. Que Dios te bendiga a ti y a cada alma que todavía elige el amor por encima de la indiferencia. Comenta desde qué ubicación estás viendo y no olvides suscribirte.